Muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta serie donde voy a estar abarcando temas para conocer más el entorno de desarrollo de Eclipse, ¿ok? En este video en particular voy a dar una visión general del producto del Eclipse y estaremos viendo algunos conceptos generales para manejar la herramienta. Antes que nada, quería comentarte por qué yo prefiero utilizar Eclipse y no otros entornos de desarrollos como el NetBeans, por ejemplo. Bueno, en realidad ya he utilizado también el NetBeans y en varios proyectos que he trabajado he utilizado otras tecnologías como por ejemplo el WebLogic de, de BEA, de BEA WebLogic, y NetBeans. También he utilizado el IntelliJ IDE, ¿verdad? Y en realidad, entre todos esos entornos, el que más me gustó finalmente fue el Eclipse. Más inclusive porque muchos de los otros entornos que utilicé también utilizan como base el Eclipse. Y eso ya vas a entender por qué enseguida. Ahora, mucha gente, muchos alumnos me preguntan por qué no el NetBeans. Porque cuando empiezan a trabajar con el lenguaje de programación de Java, el NetBeans provee bastantes facilidades para el que empieza a desarrollar. Entonces los estudiantes y los principiantes dicen, profe, ¿por qué usas el Eclipse siendo que el NetBeans te da todo? O sea, el NetBeans es tan fácil, es tan amigable. Y es cierto, yo coincido con los alumnos en esa parte que cuando uno va a iniciar a trabajar en la programación, el NetBeans, digamos que facilita muchísimo el aprendizaje. Pero el problema es cuando quieres crear aplicaciones así más profesionales, más a gran escala, cuando quieres distribuir tus proyectos en componentes, quieres desglosarlo y hacer que un equipo de trabajo trabaje con un módulo, con un componente, y eso no te brinda el NetBeans, según mi opinión. Puede ser que que yo no haya explorado lo suficiente la herramienta, o puede ser que exista algún experto que tenga más habilidades y que sí lo haya utilizado. Pero si observas los tutoriales y las guías que vas a encontrar por internet sobre los cursos de programación ya en un nivel avanzado, donde se enseña por ejemplo el desarrollo de aplicaciones web, incluso el desarrollo de mobiles, vas a ver que siempre se utiliza el Eclipse. Ahora, si vos querés empezar con el NetBeans, sin problema, podés empezar, podés utilizar eso para empezar. Solamente que yo aquí no te voy a estar pudiendo dar soporte del NetBeans o en el NetBeans porque yo voy a estar desarrollando todo en el Eclipse. Hay otro punto también interesante que cuando vas a trabajar con aplicaciones de escritorio o con la API de Swing, muchas veces, si bien el NetBeans proporciona bastantes facilidades para crear las aplicaciones, él incorpora mucho código interno dentro de tus aplicaciones. Código interno que solamente es, digamos, reconocible si trabajas en el NetBeans. Es decir, yo por ejemplo, si yo creo una aplicación hoy en la API de Swing para aplicaciones de escritorio en el NetBeans, entonces esa aplicación yo no voy a poder abrirlo, por ejemplo, en otros entornos de desarrollo, por ejemplo, incluso entre propias versiones del NetBeans mismo. O por ejemplo, si quiero abrir en el Eclipse, no lo voy a poder hacer. Ahora, si yo por ejemplo hago lo contrario, yo creo con el Eclipse crea el código, digamos que tiene un generador de código de tal forma que es un código limpio. Es un código que si vos creas en el Eclipse, él no incorpora funcionalidades del Eclipse de tal manera que eso vos podés abrir después en otras herramientas. Ese es otro de los problemas también que vas a encontrarte cuando creas aplicaciones con NetBeans. O sea, él ya te va, digamos, alienar o te va a mantener siempre allí para que siempre utilices el NetBeans. Bueno, pasando ya a nuestro tema que es la visión general del Eclipse, te quiero comentar que el Eclipse trabaja utilizando un espacio de trabajo, ¿ok? Entonces voy a ingresar yo aquí en el Eclipse y aquí podrás ver que automáticamente al ingresar, antes de ingresar en realidad al Eclipse, él me pide el lugar donde yo voy a tener todos los proyectos con el cual voy a trabajar. Si yo quiero trabajar siempre con una misma ubicación y yo no quiero que esta pregunta me salga siempre al iniciar, yo puedo cancelar aquí
Puedo decirle que esto se use ya siempre como directorio por defecto y él va a trabajar siempre en esa carpeta de trabajo. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Que vos podés tener varios entornos de trabajo y por ejemplo vos podés tener varios proyectos en cada entorno, en cada espacio de trabajo, y los espacios de trabajo no se van a mezclar, o sea, van a ser totalmente independientes. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando vos tenés una aplicación que estás creando para un cliente o estás creando con una tecnología y vos tenés un espacio de trabajo propio para ese ambiente, para esa tecnología. Y vos podés tener otro espacio de trabajo, otro workspace, ¿ok? Para otro ambiente, para otra tecnología. Entonces vos cuando querés trabajar con un proyecto específico, vos entras en el workspace que le corresponde a ese proyecto específico. Y podés ir cambiando dentro del propio Eclipse. Hay una opción que vos podés cambiar el entorno, el espacio de trabajo donde vos podés trabajar. Y recordándote que dentro del espacio de trabajo o del workspace van los proyectos, ¿ok? Y ese nos lleva justamente al punto número 2, que es que todo en Eclipse es proyecto. Es decir, para crear cualquier hola mundo en Java, yo necesito crear antes un proyecto, porque el proyecto es el que me define qué tipo de aplicación es lo que yo voy a ejecutar allí dentro. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto del tipo aplicación web, entonces el Eclipse, cuando yo voy a ejecutar, él ya va a saber que ese proyecto es para que va a contener componentes, elementos del tipo de las aplicaciones web. O sea que digamos que el proyecto es el marco que el Eclipse utiliza para saber en qué contexto él nos va a desplegar las opciones, desplegar las herramientas y todo eso para que nosotros podamos saber cómo trabajar. Dentro del workspace entonces se encuentran los proyectos y puedo tener n proyectos dentro de un workspace, y los proyectos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, por ejemplo, proyectos Java simple, ok, pueden ser proyectos web, pueden ser proyectos AND de implementación de AND, o pueden ser varios tipos de proyectos. Pueden ser proyectos, por ejemplo, de plugins. Si yo quiero crear un plugin, yo voy a tener un proyecto propio que es para plugins. Puede ser un proyecto de Java EE, también puede ser un proyecto de Java EE. Ok, entonces son varios los tipos de proyectos que yo voy a poder crear dentro del Eclipse. Y si por acaso no existe el tipo de proyecto que yo quiero crear, entonces yo puedo utilizar un plugin, puedo instalar un plugin y allí puedo trabajar con ese tipo de proyecto. Ok, yendo a nuestro Eclipse, aquí vemos que al iniciar nos aparece una página de bienvenida, ok. Esto nosotros podemos, bueno, creo que ayer estuve mostrando una opción y no se mostró. Aquí hay una opción que dice always show welcome at the startup. Entonces esto le voy a desmarcar ahí, y en teoría él la próxima vez ya no tendría que aparecer, ok. Entonces yo cierro esto y aquí yo tengo una opción donde dice Package Explorer, ok. Bueno, vamos a ver nuestra guía. Dice, otra de las opciones es que el Eclipse trabaja en base a plugins. O sea que el Eclipse inicialmente viene con una versión que es una versión básica, ok. Y este Eclipse, yo si quiero incorporarle más funcionalidades, yo puedo buscar plugins de la propia comunidad o del propio Eclipse, y también puedo adquirir plugins de terceros en el caso exista una funcionalidad muy particular en la cual yo esté interesado, y esa funcionalidad, digamos, sea realizada por un proveedor externo. Yo puedo comprar ese plugin, puedo venir a instalarlo aquí y utilizarlo. O sea que él es bien dinámico. Entonces aquí yo tengo digamos, tengo una parte donde yo puedo instalar los plugins. Eso es un capítulo para otro video, pero puede trabajar en plugins. Dice, esos plugins pueden ser verdaderos sistemas que corren en el entorno de Eclipse. O sea que eso también es importante saber, que el Eclipse tiene un entorno que viene a ser una base. Esa base yo puedo utilizarlo para desarrollar cualquier tipo de sistema encima de esa base. Entonces van a haber muchos, incluso te comento que en internet hay un sistema ERP, un sistema grande que fue desarrollado dentro del Eclipse, utilizando todo lo que es, digamos, las perspectivas y las vistas. O sea, tiene esta misma apariencia, la apariencia tiene este mismo formato, toda la aplicación. Solamente lo que hace es vos entras en la aplicación ERP,
Y vos vas a ver que tienen todos iconos diferentes, que las funcionalidades aquí tienen, por ejemplo, un árbol de directorios donde yo puedo seleccionar las opciones. Y las ventanas, por ejemplo, tienen campos particulares. Quiere decir que todo esto que está aquí, estas ventanas con estos campos, todo esto yo puedo crear dentro del Eclipse utilizando un esquema de plugins, y dentro de él puedo desarrollar eh, sistemas completos, ¿ok? Y la ventaja es que es multiplataforma, entonces si yo desarrollo mi aplicación aquí, yo ya lo puedo utilizar o puedo instalar eso en Linux, Windows, Mac, ¿ok? Y es una muy buena opción si es que quiero desarrollar aplicaciones de escritorio, porque es una aplicación, viene a ser como una aplicación Swing, entonces viene a ser en realidad una alternativa al Swing. En vez de utilizar el Swing, puedo utilizar esto, pero eso no va a ser nuestro foco, eso simplemente para que vos sepas qué cosas se puede hacer realmente con el plugin dentro del Eclipse, ¿ok? O sea que no hay límites. Si por ahí alguna vez te imaginas, ¿será que esto es posible? ¿Será que no es posible? Vos ya sabes que eso sí es posible, que eso se puede hacer, ¿ok? Puede ser internacionalizado, ¿ok? Por eso en un video, en un video que voy a lanzar también por ahí aleatoriamente, voy a ver para pasar nuestro Eclipse, que ahora está todo en inglés, para pasar en el español. Vamos a ver cómo hacer eso, ¿ok? Y se trabaja con perspectivas y vistas. Esto es muy importante. Se trabaja con perspectivas y vistas. ¿Qué son las perspectivas y vistas? La forma de cómo crear, cómo organizar estaremos viendo más adelante, pero las perspectivas y vistas son estos que tenemos aquí. La perspectiva, por ejemplo, es la forma como yo estoy viendo ahora la disposición de los elementos dentro del entorno de desarrollo. Por ejemplo, esta es la perspectiva de Java, donde yo tengo acá del lado izquierdo tengo el Package Explorer. Ok, aquí abajo tengo, tengo un panel donde voy a tener tres pequeñas vistas. Tengo una vista de Problems, tengo una vista de Javadoc y tengo una vista de declaración. Ok, estas vistas que yo tengo aquí son completamente configurables. Es decir, yo puedo eliminar esto de aquí, yo puedo eliminar y dejar solamente Problems, o yo puedo agregar las vistas, estas pequeñas vistas que yo tengo aquí. Yo puedo traer aquí, por ejemplo, si quiero, yo puedo organizar como a mí me interese de acuerdo al proyecto en el cual yo estoy trabajando. Y yo puedo guardar esto para que siempre él me muestre de esta manera. Y si yo quiero crear una nueva vista, es decir, disponer estos elementos de otra forma para poder trabajar más exclusivamente con otros proyectos, yo puedo también personalizar eso. Y eso es así porque por cada proyecto que nosotros vayamos a crear, por cada tipo de proyectos en realidad, existe una serie de vistas que son más útiles que otras en otros proyectos. Entonces, por ejemplo, el Problems, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar en Java Web, por ejemplo, no me interesa tanto, pero sí en Java Standard. Entonces yo creo una vista en particular para eso y lo organizo de tal manera a poder trabajar más cómodamente en mi plataforma, en mi Eclipse, ¿ok? En mi entorno. Tiene las opciones generales. Las opciones generales son, digamos, opciones que lo vas a encontrar aquí en Preference, Windows Preference. Aquí tienes acceso a todas las opciones que puedes configurarlo en el Eclipse. Cada uno de estos detalles, algunos de acuerdo al proyecto que vayamos a utilizar, vamos a ir viendo también. Bueno, eso es todo. Espero que este video te haya gustado. No olvides de suscribirte al canal. Y si tienes algo en particular que quieres que abarque sobre el Eclipse, comenta allí en la descripción del video y estaremos viendo si podemos realizar un video sobre eso también. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video.